pero muy buenas tardes, niños y niñas. Vamos a comenzar con esta que es la última clase y vamos a recordar entonces el tema donde habíamos dejado de mercado internacional. Habíamos visto la clase anterior cómo las economías podían ser abiertas o cerradas, si bien habíamos dicho y habíamos anotado en la carpeta que en la actualidad las economías casi todas están abiertas, ya no existen economías cerradas como existían durante la época de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética, China, Europa del Este no comercializaban con los países de Occidente. ¿Sí? Luego de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, las economías se abrieron al comercio internacional. Bien, todo esto fue sin duda a partir de 1991 que se dio. Aparte de las economías abiertas o cerradas, como existían antes, tenemos que ver que habíamos visto en la clase anterior que algunas economías practican lo que se llama un comercio protegido, lo que se conoce con el nombre de proteccionismo, ¿sí? ¿Y qué era justamente el proteccionismo? El proteccionismo era una política económica la cual era aplicada por un Estado con el fin de proteger los productos que fabrican en ese país. ¿Para qué un país entonces aplica medidas proteccionistas? Para justamente que los productos que se generan en el país no compitan, está claro, contra productos que vienen del extranjero que son mucho más baratos. Habíamos dado el ejemplo cómo en el caso de la Argentina, la industria del juguete, cómo puede competir contra los juguetes que vienen de China, de Taiwán. Es imposible cuando esos productos son mucho más baratos si no se aplican medidas proteccionistas. Bien, habíamos colocado justamente la imagen de Estados Unidos encadenado con candados, porque justamente Estados Unidos es un país que pregona la libertad comercial, pero a su vez es un país sumamente proteccionista. Cuida muchísimo, muchísimo los productos nacionales. Pero para todos los países que pretenden ser proteccionistas, Estados Unidos les pide que no lo sean. Bien, habíamos pasado también, para entender lo que era el PBI, a la explicación del valor agregado. ¿Qué era el valor agregado? Lo habíamos explicado también en la clase anterior. Habíamos dado el ejemplo de una persona que produce tortillas, ¿no? Y cómo el valor agregado justamente es aquel trabajo, aquella información que se le pone a un producto terminado, ¿sí? Esto fundamentalmente para entender lo que es el PBI. ¿Y qué es el PBI? Y acá no habíamos anotado, y acá va a ser importante que anotemos esta definición que aparece aquí en la diapositiva. Cuando hablamos del PBI estamos hablando entonces, es el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país. En un tiempo determinado. Cuando hablamos del PBI, entonces estamos hablando
de todo lo que se produce en el país. Si sumamos todo lo que se produce en el país y le descontamos aquellas cosas que se importan, está claro, nos da el PBI, el Producto Bruto Interno, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué les digo aquello que se produce fuera, que se importa, hay que descontarlo? Porque, por ejemplo, si yo fabrico un auto, está claro, vamos a suponer que lo fabrico por entero, menos los neumáticos. Los neumáticos los compro del exterior. Bien, ese valor se lo tengo, el valor de los neumáticos, tengo que restárselo. ¿Por qué? Porque se fabricaron en otro país. No tienen un valor agregado aquí en el nuestro, ¿sí? Por eso es que el Producto Bruto Interno es la suma de todo lo que se produce dentro de un país, todos los bienes y servicios que se producen, descontando todas las importaciones. Cuando hablamos del Producto Bruto Interno, justamente esto no lo hace solamente nuestro país, lo hacen diferentes países del mundo. Todos los países del mundo miden su PBI y a su vez, ¿qué es lo que están haciendo? Midiendo la riqueza del país, la riqueza que tiene el país. Del Producto Bruto Interno también podemos deducir el Producto Bruto per cápita. ¿Qué es el Producto Bruto per cápita? Es el producto, lo que nos da la suma del Producto Bruto Interno, dividido la cantidad de personas que viven en el país, nos da el Producto Bruto per cápita. Esto lo digo por las dudas si el profesor Tiam lo necesita y le sirve para las clases que van a ver con él posteriormente, ¿sí? Y el último tema que nos queda para ver que había dejado el profe es ¿qué es el IDH? Anoten qué es el IDH. Esas siglas IDH significan, pongan al costadito, Índice de Desarrollo Humano. Índice de Desarrollo Humano. Y la definición dice, es un indicador de las Naciones Unidas, para clasificar a los países en 4 niveles. Teniendo en cuenta 3 aspectos. Esto lo hace la Organización de las Naciones Unidas para todos los países del mundo, ¿sí? Y tiene 3 aspectos, va a tener en cuenta 3 aspectos para saber qué índice de desarrollo humano tiene cada país. 1, la esperanza de vida. 2, la alfabetización. Y 3, el ingreso per cápita. Acá está la definición que les había dado anterior. Entonces, dice, es un indicador de las Naciones Unidas que sirve para clasificar a los países en 4 niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Muy bueno, regular y malo, ¿sí? Y tiene en cuenta la esperanza de vida. ¿Qué es la esperanza de vida? Les pregunto. ¿Cómo? La vida de las personas. ¿Cómo? La edad de las personas. Muy bien, correcto. No estaba mal lo que dijeron también. Muy bien el compañero que se acerca más a la definición. Cuando hablamos de la esperanza de vida, estamos hablando justamente del promedio, lo que se espera en promedio que van a vivir las personas de ese país. ¿Saben cuál es el país con mayor esperanza de vida?
No, perdé cuidado que Argentina no es. El país que tiene mayor esperanza de vida es Japón, ¿sí? En Japón la esperanza de vida es de 102 años. Es decir, en promedio la gente debería vivir aproximadamente hasta esa edad. ¿Por qué digo en promedio? A ver, si nosotros viviéramos en Japón, eso no quita que nos pueda pasar algo a los 35 años de edad y partamos para una mejor vida, ¿está claro? Pero en promedio la mayoría de la gente vive hasta los 102 años, ¿sí? En nuestro país, en la Argentina, la esperanza de vida aproximadamente está entre los 80 y 84 años. ¿Por qué digo entre los 80 y los 84 años? Porque las mujeres siempre viven más. Se calcula que las mujeres en promedio viven 4 años más que los hombres. Bien, así que la esperanza de vida nuestra, yo por la esperanza de vida, debería llegar a los 80 años. ¿Está? Capaz que llego más, paso los 80 años. No creo, lo más probable es que me muera antes. ¿Por qué? Porque en mi caso, lamentablemente, soy un fumador, así que yo a la esperanza de vida le tengo que descontar 20 años. ¿Se entiende? Así que lo mío, mi esperanza son los 60. ¿Sabían eso? Todo fumador le tiene que descontar a la esperanza de vida entre 20 y 10 años. ¿Cómo? Y imagínate, si sos asmático y todavía le mandás cigarro, mucho más todavía. Estás más cerca de los 20 años. Es decir, lamentablemente el cigarrillo es terrible. A ver, se los digo yo, que lamentablemente uno ha intentado dejar muchas veces de fumar, pero no ha podido. Pero, bueno, qué mejor que uno que lamentablemente tiene el vicio. Por eso siempre le digo a los alumnos, no agarren ese vicio porque después es muy difícil dejarlo. Pero bien, entonces, la esperanza de vida en nuestro país es entre 80 y 84 años. En Haití, la esperanza de vida está entre los 35 y los 40 años. Es decir, fíjense que es muy baja. ¿Qué países tienen una tan poca esperanza de vida? Los que tienen bajos recursos Muy bien. y poca probabilidad de tener una vida digna. Los países pobres, los países subdesarrollados son los que tienen menos esperanza de vida. Mientras que cuanto más desarrollado estás, más esperanza de vida tenés. El otro aspecto es el grado de alfabetización, es decir, cuánta gente alfabetizada hay en un país. Ese es un indicador muy importante para ver también la calidad de vida, ¿sí? Es importante, por ejemplo, en nuestro país hay muy pocos analfabetos, ¿está? Pero muy poca gente también es la que sigue estudios terciarios universitarios. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si vos te vas a países desarrollados, la mayoría de la gente continúa estudiando después de la secundaria, ¿sí? Y eso hace que tengan un índice de desarrollo humano mucho mayor. Y por último, el ingreso per cápita, que eso está relacionado con lo que gana cada uno. ¿Está claro? Con lo que gana y con lo que produce cada uno, ¿sí? Con el nivel de vida que tiene cada uno dependiendo del sueldo que tenga. Eso coloca a los países, como vemos aquí en el mapa, está, como vemos, la Argentina en negro, siendo positiva, aunque ustedes no lo crean, está claro, tiene un alto índice de desarrollo humano, por supuesto, que comparado con países que tienen mucho menos que la Argentina. Fíjense lo que es África.
¿sí? El índice de desarrollo humano es muy, pero muy bajo, al igual que algunos países de Asia, ¿sí? U otros países de Latinoamérica. La realidad es que en la Argentina tiene un índice de desarrollo humano mayor que en muchos países latinoamericanos, como Paraguay, como Guatemala, Perú, Ecuador, ¿sí? En ese sentido estamos mejor. Económicamente estamos mejor, ¿por qué? Porque les decía hoy, tenemos una esperanza de vida entre 80 y 84 años, no hay casi analfabetos, pero tenemos el problema de que no ganamos mucho dinero. Ahí sí. Luego seguramente con el profe van a ver otros indicadores que son mejores que este índice de desarrollo humano, un indicador como por ejemplo el coeficiente Gini, que ese sí mide la desigualdad que hay entre las personas de un país, y ese dato está mucho mejor que el índice de desarrollo humano. Bien, hasta aquí entonces la clase. Con este video me despido de todos. Ya para la próxima comienza el profesor Tian y nos estaremos viendo en otro momento. Hasta luego, chicos. Buenas tardes.